Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Miró Quesada, director de una de las prensa decana de Perú y Latinoamérica. Dígame, doctor, la primera pregunta, sí, aunque sea un poco fuerte y directa, ¿cómo está el Perú de hoy? Políticamente somos un país que mantenemos una especie de crisis alimentada que mantiene que viva la política en el Perú. Si quisiera hacer un símil, Perú e Italia son un poco parecidos en el sentido de que, aunque ahora con la crisis Italia no crece nada, el Perú está creciendo un 1,5%, pero digamos, en los últimos 15 años la economía es sólida, se ha desarrollado sectores, ha aparecido una nueva clase media, que eso es un buen indicador. Pero tenemos una zona en donde todavía hay mucha pobreza, que nosotros le llamamos, yo le llamo por lo menos la mancha india, para emular la mancha de aquí en España, que era una zona muy pobre, sobre todo en la época de Franco, y que son los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, el departamento de Puno, frontera con Bolivia, y un poco algunos lugares en Cajamarca y en algunos lugares de la selva, que todavía no se nota indicadores positivos de desarrollo, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. ¿Usted cree que está asentado, está afirmado la democracia tanto en Perú como en otros países hispanoamericanos o latinoamericanos? Bueno, yo creo que hay una tendencia a favor de la democracia en América Latina, pero también hay dudas en el sistema. Cuando nosotros empezamos nuestro proceso de democratización, el 80% de los latinoamericanos creían en la democracia, ahora solamente creen en el 40%. Pero eso es parte de que nosotros también tenemos una cultura autoritaria, nuestros pueblos han apoyado a dictadores, han apoyado discursos autoritarios, y entonces el cerebro, en todo caso el peruano, pero tengo que extenderme porque no hay mucha diferencia entre los latinoamericanos, yo creo que tenemos un cerebro democrático un lado y el otro lado autoritario que está en conflicto. ¿Cómo se puede resolver eso? A que haya más democracia, profundizando la democracia, que la democracia sea más participativa y que se produzca dos cosas muy importantes que yo le he aprendido con estas audiencias del Diario de Comercio, que es el periodismo cívico. ¿Qué cosa dice el pueblo? No tenemos canales de participación y no nos escuchan. Entonces hay que abrir canales de participación para que el pueblo sea escuchado. Una de las formas es la democracia telemática, pero no el voto electrónico o el e-government, que es el portal, sino la democracia interactiva, como por ejemplo allá en Brasil, ¿no?, que dice fala con tu senador, ¿no? O sea, habla con tu senador. Entonces, yo creo que para que haya democracia en América Latina hay que profundizar la democracia. No hacer todo lo contrario, decir este gobierno no funciona, es una porquería, no es eficiente, entonces que se venga abajo y aparece el caudillo, el dictador. ¿Qué encontramos en el panorama latinoamericano? Tres modelos políticos. El neoliberal, que está en Perú, en Colombia, el modelo, digamos, socialista democrático, que lo tiene Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Es una cosa entre que mezcla con uno y lo otro, y el nacionalismo populista que ha resurgido en Ecuador, Bolivia, claro, claro, Nicaragua, si hablamos pues de América Latina. Entonces, eso es el contexto. Usted habló de burguesía nacional. Me ha interesado mucho. ¿Cómo podemos definir o qué podemos decir más de burguesía nacional? Podemos entender que es aquel grupo de gente con cierto capital y que aprovecha eso para reinvertir en el propio país, ¿no es cierto? Va dirigido un poco... Sí, pero no es una cuestión económica, es una cuestión de compromiso. De compromiso, esa. O sea, es una burguesía comprometida con el país, con la patria, con los valores, con las tradiciones. El caso pues más emblemático es Miguel Grau, por supuesto, ¿no? Pero eso existe, se está perdiendo un poco en el Perú eso, pero lo interesante es que en el Perú, a raíz de estos cambios, ha aparecido una nouvelle classe, como dicen los franceses, que es muy interesante, que está invirtiendo, por ejemplo, y además que han apostado por el Perú. Yo voy a poner dos casos en el norte. Un señor Oviedo, que es cusqueño, que ha comprado no es un fondo, en realidad es una hacienda, cañaveral y todo, tiene mucho dinero. Otros que también producen café en la sierra, en la Amazonía, en la selva alta peruana, incluso hasta allá financian equipos de fútbol. El otro es Acuña,
que es dueño de 7 universidades, y uno muy famoso, mundialmente famoso, que es Añaños. Añaños es de Ayacucho, ayacuchano o de Apurímac, creo que es ayacuchano, sí. Y ha hecho una cola, ¿no?, que hasta le compite a la Coca-Cola, y no solamente en el Perú, los Añaños tienen espacio en México, etc. Y últimamente el grupo Brescia, esto es un caso único, se ha internacionalizado. Ha comprado una empresa que era de capital francés de cobre en Chile. Ahora, que los peruanos invirtamos en Chile, después de muchos, creo que nunca ha sido así, es algo que sí llama la atención, ¿no? Y finalmente, una de las cuestiones también muy importantes respecto al comercio, una iniciativa que usted es el ejecutor, son las llamadas audiencias. Me ha llamado sobre todo la importancia que está teniendo en Perú, y si es un modelo exportable o no, de lo que es la audiencia, que si mal no tengo entendido, es la opinión del pueblo, ¿no es cierto?, y activar una mayor participación con el gobierno. Usted vendría a ser una especie de puente, ¿no es cierto?, escuchar la voz y demás. Sí. ¿Algo nos podría decir de las audiencias? Sí, es como decir ver el mundo al revés. No verlo desde el líder, no verlo desde la autoridad que le habla al pueblo, sino la autoridad que tiene que escuchar al pueblo. Por eso audiencia, de oír, ¿no? Para hablar de las antiguas audiencias, de la audiencia de Charcas, ¿no? Bueno, entonces, 2 motivos, rápidamente. Primero, audiencias municipales que llamamos vecinales, porque en el 2001 habían elecciones. Entonces nosotros nos preguntamos en el periódico, los líderes, los candidatos a los gobiernos locales le van a hablar, pero ellos escuchan al pueblo, que lo escuchen, y en vivo y en directo. Entonces la audiencia es un número determinado de ciudadanos. Lo máximo que hemos podido reunir ha sido en la ciudad de Trujillo, 1.500 personas. Distintas clases sociales. Sí, no, distintas clases sociales. En la democracia todos somos iguales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces se reúnen en las audiencias regionales el presidente regional, el alcalde, el gobernador, o el prefecto, y probablemente alguna autoridad también, y escuchan al pueblo con una agenda de 3 temas. La última la pone el periódico: gestión y participación. O sea, que el pueblo diga cómo está usted manejando su municipio o su gobierno regional. ¿Qué hemos logrado con la audiencia? Que las mismas autoridades ya empiecen a convocar audiencias. Y hay casos, incluso hay congresistas que están convocando. Este es el modelo que está utilizando Obama en los Estados Unidos, pero que en Estados Unidos es muy antiguo. Lo que pasa es que Obama los ha resucitado, son los famosos Town Hall Meeting, ¿no? Y hace poco hemos estado en New York, en Atlanta, en Georgia. En la televisión pues veíamos cómo Obama bajaba y se reunía con los vecinos y hablaba con el pueblo, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos. Queremos un accountability, que le rindan cuenta de su gestión también a los ciudadanos, porque a veces se olvidan, ¿no? Y finalmente, para no molestar más y terminar un poco, pero quisiera yo saber qué mensaje daría usted, don Francisco, a los alumnos nuevos, a los alumnos que están estudiando periodismo, usted que lleva ya 40 y tantos años en el periodismo, mejor preparación, mejor formación, mayor curiosidad, ¿qué mensaje podría dar a nuestros alumnos? Sí, todo usted lo que dice es correcto, pero con ética, porque hay que proclamar y actuar y defender los valores. Tenemos un instrumento muy poderoso, somos personas con mucho poder, y entonces precisamente, como decía Platón, la única razón moral que justifica que una persona participe en la polis es la de servir a los demás. Entonces yo creo que como periodistas tenemos que servir a la comunidad, ser intermediarios y actuar en función a los valores, proclamar la libertad, la justicia, la paz, la solidaridad, con profesionalismo. Ahora hay instrumentos maravillosos, ¿no? Internet es una maravilla para el periodismo, pero hacerlo con profesionalismo, con formación, pero con valores, porque un periódico puede ensalzar a una persona, pero puede destruirla, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable.